Hola, buenos días. Iberdrola acaba de actualizar su plan estratégico hasta 2025. Así que vamos a ver cómo son estos nuevos planes y qué dividendos se espera pagar los próximos años. Iberdrola ha actualizado este plan porque ha mejorado sus previsiones, por todos los cambios que estamos viendo en el mercado de la energía. La idea principal es que las próximas décadas van a ser buenas para el sector eléctrico en general, no solo para Iberdrola, sobre todo para las energías renovables y para las redes, que son los dos negocios principales de Iberdrola. Y muy probablemente también para el hidrógeno, que es un negocio en el que está empezando Iberdrola y muchas otras empresas del mundo, y que parece que tiene bastante futuro. Estas son las inversiones que piensa hacer de 2023 a 2025. PNM es la empresa de Estados Unidos que intentó comprar hace unos meses y los reguladores le rechazaron la compra. Iberdrola lo está intentando de nuevo y no sabemos si lo conseguirá. Espera que la decisión final se tome a mediados de 2023. Si no consigue comprar esta empresa, invertirá ese dinero en otro sitio. Pero sería bastante interesante que consiguiese comprar esta empresa, por lo que vamos a ver luego. Un punto en el que empeora este plan estratégico, quizá el único, es que antes se esperaba que PNM le costase 7.000 millones y ahora espera que le cueste 9.000 millones, que más 2.000 millones que invertirá si la consigue comprar en la empresa, suman esos 11.000 millones que veis. Fijaos que en España solo va a hacer el 13% de las inversiones totales. Esto cada vez es más habitual en todo el mundo porque las empresas cada vez están más internacionalizadas y cada vez invierten menos en el país donde tienen la sede. Otro dato en el que hay que fijarse es que en las redes va a invertir el 57% del total. Este es uno de los motivos por los que Iberdrola y todas las eléctricas en general están fomentando el autoconsumo con placas solares en las viviendas, porque de esas placas de autoconsumo van a ganar dinero con sus redes. Recordad también que en países como Estados Unidos, Reino Unido o Brasil, Iberdrola tiene redes de transporte como las que tiene Redella en España. Redella es la que hasta ahora hace poco se llamaba Red Eléctrica. Aquí veis cómo va a aumentar su capacidad instalada por tecnologías. El mayor crecimiento lo va a tener la solar o fotovoltaica y luego la eólica terrestre y la marina. Ya no hay inversiones en fuel, gas o nuclear como es lógico. Otra parte importante del plan es las eficiencias, de forma que los gastos suban menos que los ingresos. Lógicamente los sueldos de los empleados van a subir, pero otros gastos los podrá reducir, y el objetivo es que el conjunto de gastos suba menos que los ingresos. En el plan anterior esperaba que la EBITDA subiese del 6% o 7% al año y llegar a tener en 2025 una EBITDA de unos 15.000 millones de euros. Y ahora espera que crezca el 8% o 9% al año y llegar a 2025 con una EBITDA de 16.500 a 17.000 millones de euros. Esto es una mejora importante de las previsiones que lógicamente se reflejará en los dividendos, como luego vamos a ver. Con el beneficio neto pasa algo similar. Antes esperaba que creciese el 6% al 7% al año y tener un beneficio neto de 5.000 millones en 2025. Y ahora espera que crezca el 8% al 10% al año y que en 2025 llegue a la zona de los 5.200, 5.400 millones de euros. Es importante que os fijéis lo que decía al principio. Iberdrola lo está haciendo bien, pero el entorno es favorable. Es decir, la situación que estamos viviendo ahora con el mercado de la energía va a hacer que la gran mayoría de las eléctricas tengan más beneficios y más dividendos los próximos años de los que se esperaba hace un año, por ejemplo. En cuanto a la deuda, espera que en 2025 el ratio deuda neta EBITDA esté en las 3,4 veces, que es más o menos donde está ahora. No es una deuda baja, pero es aceptable. También comenta un poco sus planes de 2026 a 2030. En esta imagen veis un resumen. Estos planes los detallará más cuando lleguemos a 2025 y veamos qué ha conseguido realmente en 2025, pero de momento vemos que hasta 2030 espera unos crecimientos de ingresos, beneficios y demás similares a los que hemos visto que espera hasta 2025. En esta imagen veis la mejora del dividendo que os comentaba. En el plan estratégico anterior esperaba pagar un dividendo mínimo de 0,46 euros en 2025 y ahora sube ese mínimo a 0,50 euros para 2025. Y si se cumplen las previsiones de inversiones, EBITDA y demás que hemos visto en el plan, el dividendo de 2025 estará entre 55 y 58 céntimos. Piensa seguir haciendo dividendos flexibles más recompra de acciones, que ya sabéis que es mejor que pagar un dividendo normal y corriente. En este vídeo que os dejo por aquí, os explico cómo funciona esta forma de pagar dividendos. Ahora vamos a ver los resultados que ha tenido en el tercer trimestre de 2022 y cuál creo que es un buen precio de compra. Pero antes vamos a ver algo importante sobre la economía en general. Como veis aquí, las renovables no se han desarrollado más en Europa hasta ahora por la burocracia y la gestión del suelo. Este es un ejemplo más de lo importante y lo bueno que sería liberalizar el suelo en toda Europa, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Es importantísimo que el suelo se liberalice lo antes posible. Y no solo por el abaratamiento de la vivienda que va a suponer, que ya de por sí es algo muy importante, sino también porque eso va a suponer un aumento de los sueldos en toda Europa. Estos son los resultados de Iberdrola en el tercer trimestre de 2022. Son muy buenos, pero no son tan buenos como parece a primera vista. Porque en 2021 tuvo un gasto extraordinario de impuestos en el Reino Unido y en 2022 en Brasil ha pagado menos impuestos de los habituales, también por un efecto extraordinario. Si no tenemos en cuenta estos dos efectos,
La tendencia del crecimiento del beneficio por acción es el 8% o 10% que hemos visto en las previsiones que tiene hasta 2025. En España, el beneficio neto ha caído el 14% en estos 9 meses por la subida del precio del gas. Así que no tiene sentido el impuesto que quiere poner el gobierno a las eléctricas, y este tema lo comento con más detalle en este vídeo que os dejo por aquí. Os enseño esta imagen con los resultados de estos 9 meses de las filiales de Estados Unidos y Brasil, Avangrid y Neoenergia. Sobre todo lo enseño por Avangrid, porque si consigue comprar PNM, que es la empresa que vimos antes que tiene previsto que le cueste 9.000 millones y además va a invertir otros 2.000 millones sumando un total de 11.000 millones, entonces fusionaría Avangrid con PNM. Por eso os decía antes que PNM es una compra especialmente buena para Iberdrola, porque si consigue comprarla, conseguirá muchas sinergias con la filial que ya tiene Iberdrola en Estados Unidos. El ratio deuda neta EBITDA está ahora en 3,3 veces. Si compra PNM, espera que suba más o menos hasta las 3,7 veces y luego en 2025 bajará hasta las 3,4 veces. Como hemos visto antes, no es una deuda baja, pero es aceptable. En 2022, Iberdrola va a tener un beneficio por acción de unos 0,66 euros y pagará un dividendo de unos 0,46 euros. Yo creo que entre 9,5 y 10,5 euros es una buena compra. En 10 euros, el PER 2022 es de unas 15 veces y la rentabilidad por dividendo es del 4,6%. Y si cumple estos planes, que es muy posible que los cumpla, en 2025 la rentabilidad por dividendo subirá hasta el 6%. Si me hayáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirmosa.info, en Facebook y en Instagram.